Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros. Aquí estamos de nuevo para hablar del proyecto de Nisova y hoy tenemos como invitada especial a Rosa Sempere de Sempere Joyas con Alma. Ella es una amiga desde hace muchísimo tiempo, una gran artista, pero antes de que yo siga hablando de ella, mejor que se presente y nos cuente algo de ella, cosas interesantes, qué joyería hace y por qué. ¿Por qué haces joyería? Primero que nada, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar aquí contigo. Y segundo, pues hago joyería porque me gusta. Primero que nada porque me gusta. Es decir, yo soy de las personas que hace las cosas porque le gusta. Es decir, hay quien cocina por obligación, pues yo cocino por devoción y hago joyas por emoción. Por pasión, por locura, porque, no sé, la verdad es que yo a veces cuando te frustras, ¿no? Que dices, jo, si es que todo va mal, es que qué difícil es todo, y luego dices, es que no puedo hacer otra cosa, me apasiona tanto lo que hago, ¿verdad? Sí, y luego lo bueno o lo malo para nuestras parejas cuando las tienes es que no entienden que a las 3 de la mañana te levantes para hacer una pieza. A ver, es que yo también voy siempre con mi cuaderno de dibujo encima porque cuando te llega la inspiración te llega y da lo mismo que sea a las 4 de la mañana, a las 5 que a las 6 de la tarde un domingo. Pues una tiene que ponerse a Se trabajar. pone una a hacer sus joyas y claro, somos unas incomprendidas para ese aspecto. Pero bueno. Bueno, pero yo creo que después de muchos años ya se acaban acostumbrando. La vida del Eso artista... serás tú. Yo sigo soltera y sin compromiso. Bueno, corramos un tupido velo sobre esto. Vamos a ver. Tú has elegido una pieza muy especial. Es una peineta escita que tiene una batalla en ella. Y me gustaría que contaras primero por qué has elegido esta peineta y qué relación tiene con tu trabajo. Bueno, la peineta para mí, yo soy valenciana. ¿Qué valenciano no le gustan las peinetas? Luego yo hago joyas de la antigua corona de Aragón. Los aragoneses iban recorriendo por ahí todos con sus guerras y entonces les acompañaban sus mujeres y les acompañaban peinetas. De hecho hay una que es muy curiosa que va doblada. ¿Una peineta doblada? Doblada, Ay, sí. Eso me lo tienes que enseñar. Sí, ¿no? es una peineta doblada y es uno de los proyectos de esos que dices, cuando tenga tiempo para dedicarle, la voy a hacer una réplica. ¿Y esa peineta doblada dónde está? Esa peineta doblada pertenece a una familia particular y me dejaron hacerle una foto y poco más. Me la enseñaron, la doblaron y nada más, la foto. Bueno, pero vamos a nuestra peineta. Y entonces, como buena valenciana, ahora porque me corta el pelo. Y no me la puedo plantar. Bueno, pero te has colocado pero una diadema me he colocado una diadema preciosa. Y entonces yo estoy muy unida a las peinetas. Entonces luego también estoy muy unida a Andalucía. Entonces vendo mucha peineta, peina que dicen ellos, ¿no? Por eso a lo mejor la palabra viene de peine, ¿no? Y utilizo, pues vendo mucho más peinetas, digamos, en Andalucía que en la Comunidad Valenciana. Y entonces, pues bueno, pues me siento muy unida a las peinetas. Entonces, ¿qué otra pieza podía elegir yo? Más que una peineta. Más que una peineta. Bueno, pues entonces ya sabemos por qué ha elegido una peineta. Pero esta peineta pertenece a un pueblo que se conoce como Escitas. La peineta en particular está datada entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo, está hecha en oro. Y la verdad que los escitas tienen una historia increíblemente interesante. Y a mí me gustaría que contaras un poquito de ellos, ¿no? Pues bueno, son un pueblo nómada. Entonces se movían mucho y entonces todas las piezas que solían hacer pues las solían llevar en bultos, ¿no? Entonces no llevaban grandes piezas, por eso entraría, digamos, el peine, ¿no? Sobre todo lo que hacían más era piezas para sus caballos, porque como, al ser nómada, pues sabes que el caballo era el elemento al cual ellos empleaban mucho en su transporte y para sus carros. Engalardonaban sus carros y sus caballos. Y las personas, sabíamos, la clase social que podían tener,
depende por el bordado o el trabajo que llevaban dentro de sus Sí, porque propias eso es ropas. muy interesante, porque cuando estábamos haciendo la investigación sobre esta civilización, una de las cosas que podías averiguar el poder que podía tener un miembro del grupo, porque se bordaban relieves de oro en sus trajes. Sí, entonces es muy importante cómo, es decir, una cosa es que fueran nómadas y otra es que no les gustara decorarse y que se les viera. Bueno, ¿no? es que hay que entender esto. Ellos tienen antecedentes asirios y ya sabemos, digamos, la influencia del arte asirio animalista y opulento, pero es verdad que luego tienen una gran influencia griega. Sí, pero luego, aparte de hacer mucho de esto, les gustaban mucho los jeroglíficos. Quiero decirte, fíjate, a lo mejor también tienen algo que tenga que ver con los egipcios. No, bueno, no es que al sabemos, final todos los pueblos en ese momento bebieron un poco de entre lo ellos. mismo. Pero a mí lo que sí me interesa es la influencia, porque la peineta es de una realmente es una batalla y hay que explicarlo dentro de la influencia griega que también tuvo en este pueblo, porque ellos eran un pueblo nómada, pero es cierto que cuando ellos, ¿dónde se asientan exactamente? Ellos se asientan en Ucrania. Entonces, en el primer periodo, ellos, su joyería, por así decirla, era no tan noble, podríamos ser el oro, ¿no? Al principio ellos utilizaban tanto los huesos como la madera, por eso yo me he decantado un poco por hacer la peineta como la he hecho. Como la he hecho, la dejo ahí, como la he hecho, ¿no? También, según la zona donde se estaban moviendo, pues se decantaban un poco más por lo que encontraban en sus alrededores. Pero dentro de las excavaciones te encuentras tanto utensilios de comida, vasijas, ropa, decoraciones para sus caballos, bueno, pero mucho tenía que ver con los griegos. Mucho comercio griego, había mucha economía con ellos. Hay que, según los datos, dicen que los propios griegos llegaron a, digamos, a hacer como una pequeña delegación allí y se asentaron griegos que hicieron joyas de ellos. Claro, por eso luego la influencia en todo el trabajo y en todas las piezas artísticas. De hecho, bueno, en este caso de esta peineta que se encuentra en San Petersburgo, en el Hermitage, hay muchos otros restos arqueológicos de estos escitas tan interesantes. Fíjate el nombre, ya el nombre ya suena interesante. Suena muy interesante. Y la peineta que está en San Petersburgo es de oro, quiero decirte. Fíjate cómo juegan ellos, quiero decirte, se mueven, pero trabajan con el oro, quiero decir que el oro era algo muy importante para ellos, tanto en sus propias vestimentas, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, bueno, el resto de materiales que se han encontrado, que vamos a ir investigando y hablando un poquito más de ello, pero hay una curiosidad que es que no puedo yo de callarme ya más. La influencia griega que estábamos hablando al principio, pues hay un historiador que se llama Herodoto y un geógrafo que se llama Estrabón, que de hecho escribieron grandes relatos sobre las mujeres escitas que vivían en las llanuras de Eurasia, desde, digamos, la zona del Cáucaso hasta el lejano occidente. ¿Y por qué es esto interesante? Porque las mujeres se les consideraban mujeres muy poderosas, mujeres guerreras, mujeres que eran, ¿qué? Amazonas, las famosas Amazonas. Es decir, que no es un bulo, ni es fantasía. Pero vamos a explicar por qué no es un bulo. Resulta que ellos que montaron esa película maravillosa y esa historia sobre esas mujeres gobernantes, guerreras, porque claro, a ver, que nos hemos vestido así por eso. Entonces, estas mujeres que eran poderosas, gobernantas, guerreras, bueno, pues parecía ser que se las había idealizado, que eran mujeres que tenían el poder, ¿no? Porque de hecho los griegos se llegaron a preguntar ¿qué sería de una sociedad gobernada por mujeres? Bueno, pues ya lo descubrieron en los escitas, ¿no? Es decir, este pueblo era gobernado por mujeres. No voy a decir y voy a dejar que descubráis cómo se llama esto. Porque es que me tengo que morder la lengua, Entonces, ya lo contaré en privado el que me pregunte cómo se llamaría esto y de dónde está el chiste, claro, porque las mujeres si fueran gobernantes tendría un nombre, pero me está diciendo mi jefa de producción que me calle, no lo diga yo, no yo tampoco te dejo. No me dejas, yo no lo voy a decir. Bueno, entonces estas mujeres amazonas y guerreras en principio se podría pensar que sería
una historia inventada, como podrían ser algunas otras, pero en descubrimientos arqueológicos del siglo XX se han encontrado tumbas de estas mujeres escitas que se han enterrado con heridas de guerra, tatuajes y armas para viajar al más allá. Y de hecho sus propios caballos estaban allí en las tumbas, como hacían los egipcios e incluso los romanos, ¿no? Quiero decirte, en vez de ponerse la moneda de plata, ¿no? Para el barquero, claro, ellos ponían toda su decoración. Por eso entendemos también lo del peine, quiero decirte, porque eran mujeres las que se engalonaban sus cabellos, quiero decir, que no es como ahora que llevan el pelo corto como yo, ¿no? Las mujeres llevaban, tanto hombres y mujeres llevaban pelos largos. No, pero que eso es lo interesante, es decir, que estos pueblos que nos parecen tan antiguos, sin embargo, tenían un sistema bastante igualitario dentro de su sociedad. Y yo creo que eso es lo interesante de esta historia. Y antes de Cristo. Hace mucho, efectivamente. Bueno, creo que ha llegado ese momento mágico de enseñar. ¿Lo enseñamos? Venga. ¿A la guía? Venga, 1, 2, 3, ¡ya! Aquí tenemos a nuestra peineta escita, versión Rosa Sempere del siglo XXI. Realizada en asta de toro y pan de oro. Y cuéntanos, ¿por qué asta de toro? Pues bueno, si hemos hablado antes de lo que llevaban, eran huesos. Entre los huesos lo que normalmente llevaban era ganado, entre ellos para alimentarse y sus pieles para cubrirse, ¿no? En aquella época. Entonces irían toros. Entonces el asta de toro, si nos relatamos a la historia, ha sido uno de el mejor herramienta para utilizarla, sus cuernos, tanto como vasijas para beber y botas para mantener líquidos, como para hacer peines e incluso cuchillos. Y entonces, como yo hago peinetas de asta de toro, porque me gustan las piezas antiguas, pues me he basado. Y encima lo bueno de esta pieza la has enseñado, pero me gustaría que la volvieras a poner. Sí, claro. Y que no la pongas recta, sino que la gires un poquito para que se den cuenta en lo que llevamos dientes. Sí. No es recto. No, no es recto. No es recto, lleva como su curvatura, porque piensa que el asta de toro es redondo. Sí. Entonces hay que el hueso no aprovecha todo lo que queremos del hueso. Es muy complicado. No es que todo el hueso sirve. A lo mejor de un propio cuerno que es así, sacamos un trocito así. De todas formas, quiero decir que lo que es el proceso de realización de cómo se trabaja el asta de toro es muy interesante porque he mandado todas esas fotografías y como siempre hemos montado el vídeo que luego lo vais a poder disfrutar en el Instagram del proyecto de Nisova. O sea, que os invito a verlo. Entonces, claro, esto tiene un trabajo que ahora tenemos materiales para poderlo trabajar, pero ¿cómo trabajaba esta gente antes de Cristo? Poder planchar y pasarle calor sin pasarte, porque en el momento que te pasas un pelín de calor, has quemado el asta. Entonces, o sea, que requiere también de una habilidad y de unos conocimientos técnicos muy importantes. Y de mucha paciencia. Esto es como, digamos, como el cocido. Hay que ponerlo a las 8 de la mañana para comer. ¿Tú crees que hoy en día, cuando trabajamos, hemos perdido la paciencia? Vamos un poco rápido, puede ser. Los que somos joyeros y nos gusta el arte, no. Los que quieren todo a 100, pues sí. Pero como tú y yo, creo que lo único que nos queda es paciencia. Es la madre de la ciencia. Pues cuéntame, ¿por qué es importante? Porque dentro de todas las peinetas que podías elegir, elegiste la de una batalla. Porque, bueno, todo el mundo está librando su propia batalla, nuestra batalla interior, que la gente piensa que, bueno, las batallas son las que nos cuentan en las películas, ¿no? Pero si pensamos un poco en nuestro interior, nuestra vida espiritual y nuestro empoderamiento, que es una palabra que se está utilizando mucho ahora, aunque yo soy de las que lo lleva utilizando mucho, hay que empoderarse, hay que enguerrarse para poder sacarle fuerza a la vida. Entonces, luchamos contra el destino y por eso utilicé esta peineta. Lo único que he cambiado, por decirlo así, es dentro de los escudos, pues en vez de poner un símbolo de guerra, he puesto un símbolo de
transmutación, de metamorfosis, que es la libélula. Bueno, es que realmente esto es muy interesante porque las personas nos pasamos la vida librando batallas. Desde que nacemos tenemos pruebas de superación constante y permanentemente. Y yo creo que esa resiliencia también es la que cada uno en su propia medida es la que le hace llevar una buena vida. Porque yo creo que aceptar que nos pasan cosas malas y convertir de esas cosas malas cosas positivas es muy interesante. De hecho, por ejemplo, no voy a entrar a contar cosas personales, pero el proyecto de Nisova nace en un momento muy complicado, que nos encierran a todos en casa, estamos pasando una situación complicada y sin embargo nace este proyecto que de una situación de no saber qué va a pasar con los negocios, no va a saber qué va a pasar con el trabajo, sin embargo ha generado la ilusión y el trabajo en muchas otras personas, en muchos otros artistas, ¿no? Pero mientras vas descubriendo todas estas historias de las piezas que tienen los artistas, cada uno de los artistas tiene a su vez una historia. Y hay compañeros que están dentro del proyecto que están batallando con cosas ahora mismo, que son difíciles y sin embargo han encontrado la fuerza, las ganas y la emoción de trabajar en el proyecto. Por eso me gusta mucho que hayas elegido esto como representación de la batalla que llevamos, porque a veces ya no solamente la batalla exterior, sino la batalla interior, porque muchas veces es cómo digerimos las cosas, cómo entendemos las cosas, ¿verdad? El tema es que la gente solamente vemos lo de fuera, vemos lo que le pasa al vecino, pero realmente te has observado y te has dado cuenta lo que pasa dentro de tu interior y cada uno con esta pandemia lo hemos vivido diferente. Hay gente que le ha enriquecido, ¿no? Porque su trabajo ha dado esa posibilidad, porque hace manualidades o hace labores de estas de casa, ¿no? Que se habían perdido un poco. Pero los que somos artesanos, pues a lo mejor hemos tenido que cerrar la persiana. Entonces, en vez de deprimirnos y hundirnos, lo que hemos sacado es el jugo de dentro de nuestras cabecitas, como haya sido este proyecto por tu parte, al cual me quito el sombrero, y pues hemos creado, por ejemplo, yo siempre viví mucho tiempo en el interior de Castellón, y la gente cuando veía una pieza me decía, esta es una nevada. ¿Por qué? Porque cuando nevaba te quedabas incomunicado 15 días. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que era cuando hacía las piezas más bonitas, porque no había tele, entonces dedicaba a leer, enterarme de cosas, y entonces la pieza que realizaba tenía como mucho más creación. Mira, acabas de decir una cosa que posiblemente la hayas dicho sin la intención de, pero el tema es que a veces necesitamos parar, necesitamos que algo nos obligue a parar para reflexionar sobre lo que hacemos, sobre por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo queremos hacer. Y yo creo que es muy importante entender cómo queremos vivir nuestra vida, porque a veces la vida, el mundo en el que nos ha tocado vivir, que es distinto al de los escitas, ellos eran nómadas, iban en sus carros, buscando su comida, comerciando con otros pueblos. Bueno, nosotros ahora mismo nos podemos comunicar con todo el mundo a través de las redes, pero vivimos muy rápido. Lo que tenemos que pensar es si nos queremos dejar arrastrar todo el tiempo por esta sensación de no llegar o queremos de vez en cuando parar y sentarnos, pensar, reflexionar y crear con nosotros mismos, ¿no? Sí, yo soy de la forma de pensar que el mundo va demasiado deprisa y que, mira, hay una expresión que me dijo un amigo y es muy buena. La vida es un metro. Un metro. Un metro. Un metro de estos de sí, medir. sí. Un metro de medir de los que utilizamos para la ropa. Sí. No el metro que subimos en las grandes ciudades. Metro, sí. Un metro. Piensa en la edad que tienes y céntrala en el metro. Recuerda que todo lo que ha pasado ya. Mira, desde la edad que tienes hasta, vamos a poner un promedio de 80 años, es la edad que se supone que estás bien. A partir de los 80 puedes tener un problema. Mira lo que te queda, mira lo que has pasado y aprende a disfrutarlo. Toma ya, yo me he quedado con esto del metro. No sé si me vais a ver, me voy a la playa. ¿Te vienes conmigo? Me voy a la playa. Bueno, no sé, me queda una pregunta más y es que ha supuesto, porque claro, podríamos estar aquí hablando de esto infinito, pero quiero que me digas, quiero dejar a todo el mundo pensando y reflexionando porque quiero ver que luego nos cuentan de sus propias experiencias, pero sí que me gustaría que me dijeras qué ha supuesto para ti en este periodo el proyecto de Nisova.
Para mí Denisova ha sido, bueno, primero que nada, reencontrarme con una amiga, que a todo lo que hace siempre me invita a ello y no sé decirle que no, ¿vale? Con que ya le estoy preguntando qué va a hacer de nuevo. Eso por un lado. Siempre hay una buena razón para venir a Madrid y verla y ver sus preciosas joyas, ¿no? Que hay que decir que ante todo y sobre todo, el que hagamos joyas no quiere decir que seamos rivales, somos amigas. Eso hay que tenerlo muy claro lo primero. Nunca somos competencia, porque cada uno hace unas piezas y hay terreno para todo el mundo. Eso es lo primero y principal. Entonces, cuando me hace la idea y el proyecto, como a mí me gustan las cosas antiguas, pues lo primero que hice es buscarme un libro ahí de cosas antiguas y qué no habían elegido. Y entonces, pues bueno, creo que fui de las primeras en apuntarse. Pues sí, así es, Rosa, gracias. No, bueno, fíjate que hay muchísimos artistas en el proyecto y yo de cada uno de ellos aprendo, de cada uno de ellos siento una emoción fantástica y es que, por ejemplo, vamos a ser como 60 al final y cada uno es, bueno, yo estoy deseando que llegue la inauguración, que es el 1 de octubre en el Museo del Parque Joyero de Córdoba, porque va a correr por allí una energía maravillosa y efectivamente yo es que a mis compañeros no los veo como rivales, los veo como compañeros de profesión y además cada uno tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestras formas de expresarnos, ¿no? Y yo ya te digo, yo estoy encantada de la diversidad y de la emoción. Y además, en el caso de las piezas que ha elegido cada uno, que una de las normas evidentemente era que fueran cada una distinta, la interpretación es absolutamente maravillosa y fantástica, ¿no? Lo que cada uno está haciendo. Yo todos los compañeros que he ido viendo me han encantado y estoy con ganas de ver los siguientes. Bueno, pues quedan de piezas maravillosas para ver que nos podéis hacer una idea. Bueno, pues nos va a tocar irnos retirando y marchando con todo el dolor de nuestro corazón, pero antes de irnos quiero que te despidas tú y ahora después me despido yo. Pues bueno, daros las gracias por haber venido, por el proyecto, por escucharnos, por estar ahí y espero que veáis mucho el vídeo y lo que más espero es que nos acompañéis en este proyecto que para nosotros es como un hijo y que, bueno, que sigan apuntándose cosas y personas y que nos vemos el día 1 de octubre en Córdoba. Bueno, yo quiero darte las gracias, Rosa, por venir. Quiero pediros disculpas porque esta emisión iba a ser en directo, pero por problemas técnicos que hemos tenido con el directo, problemas del directo, pues no ha podido ser, hemos decidido grabar la entrevista y la vamos a emitir enseguida que terminemos. De nuevo quiero dar las gracias a todos los artistas por la increíble emoción que están poniendo en el proyecto, por los trabajos tan absolutamente increíbles que están haciendo. Quiero dar las gracias al Museo del Parque Joyero porque la exposición del día 1 de octubre están la verdad que poniendo toda la carne en el asador y tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento. Y bueno, pues por hoy hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo en el proyecto Denisova. Para seguir viendo las piezas de los artistas, por favor, podéis visitar tanto la página web proyectodenisova.com como el Instagram que tenemos, Proyecto Denisova, porque ahí podéis ver no solamente las piezas inspiracionales, sino también los vídeos del proceso de realización y los vídeos de las piezas finales. Muchísimas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Detener, ¿no?